Y continuamos y lo hacemos con el custodio del divulgador del cráneo misterioso de Urco. Él es electricista, conoce bien las energías. En estas jornadas es nuestra afición. Sin él no hubiéramos podido hacerlas. Es el alma del Congreso, ya que el cráneo de Urco es el protagonista. Nos comparte su experiencia y cómo este acontecimiento te ha cambiado la vida. De forma favorable. Él es una persona sencilla, con gran corazón, comparte con las gentes, es muy empático, jovial, se le nota esta ilusión, esta curiosidad por saber, por buscar la verdad, ofreciendo al mundo una filosofía de la vida, para que el mundo y nuestra civilización seamos más humanos, todos uno. Todos somos uno. Ojalá nos encontráramos con muchos como Iván por el camino. La humanidad sería otra. Hay que despertar, ¿eh? Vale, damos la bienvenida a los demás. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Rosario, por la participación. Bueno, estoy aquí para contaros la historia de esta fabulosa pieza, que se trata de un cráneo llamado misterioso, de momento. Y entonces, pues bueno, para ello yo cuento la historia, para aquel que no lo sepa, y después este señor, que es un investigador, que se ha tomado muy en serio esta pieza, también va a hablaros, y aquel otro señor, que es la parte científica, pues ha hecho unos estudios importantes sobre la pieza y también tendrá su turno de poder compartir con todos nosotros cuáles son los avances de esta investigación. Entonces, bueno, voy a empezar yo contando la historia rapidito porque andamos mal de tiempo, pero vamos a hacer lo más posible que este momento sea no aburrido, sino todo lo contrario. Aquí lo que ocurrió es que nosotros vivíamos en Madrid, somos una familia, teníamos un piso en Madrid y teníamos la gran suerte de tener una casita en un pueblo para pasar pues temporadas vacacionales, ya sea verano, Semana Santa y bueno. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando pasó el tiempo y mis padres se hicieron mayores, bueno, pues llegó la etapa del jubilo y decidieron pues pasar el resto de su tiempo en un lugar tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, pues el mejor sitio fue Villar de Ciervos de Somoza, que es un pueblecito que tenemos aquí a 6 kilómetros de Santa Colomba, en el cual pues decidimos venir a pasar el resto de los días. Por el año 1995 fue cuando se tomó esta decisión. Y como siempre habíamos deseado tener una mascota, y en Madrid con un piso es complicado tener un perro grande, ¿no? Pues ya que estábamos en un pueblo decidimos tener una mascota y aquí, como la raza de perro más común es el mastín leonés, porque esta zona hace años, en aquel año era todo ganadería, de ovejas, y bueno, pues los mastines sabéis que defienden a las ovejas de los lobos, ¿no? Entonces un perro muy noble, muy bonito, muy grande, muy tal, y fuimos a un pueblo que se llama Andiñuela, que está aquí también, del mismo ayuntamiento, en el que un pastor pues nos regaló un cachorro de la camada. Hay que decir que la camada tenía 6 cachorros. Y es curioso que el más pequeñito, el más ruin de todos, a mi madre, que es la mujer que eligió el perro, le echó una mirada como diciendo, cógeme a mí. Eso lo cuenta ella siempre, que tuvo una conexión con ese animal, ¿no? Entonces, bueno, pues adoptamos ese perrito, se le cuidó muy bien, se le dio un trato muy bueno, y el perro pues tenía la libertad de acampar a sus anchas por el pueblo y tenía pues la libertad de poder ir para allá, para acá y tal. Entonces, bueno, cogía la manía de traer huesos que se encontraba por el monte. Habéis visto que esto es una zona muy rupestre donde tenemos mucha vegetación, animales salvajes, y venía con huesos, ¿no? Pero en el año 1998, cuando el perro ya tenía 3 añitos de edad, pues vino con este cráneo en su boca y se sentó y se lo dejó a mi madre en los pies, de una forma muy curiosa, porque el comportamiento del perro nos sorprendió, claro. No era normal. Pero no solamente lo hizo una vez, sino que como no se le hizo caso la primera vez, volvió a coger el cráneo, se lo volvió a dejar a mi madre los pies de segundas y ya ella dijo, a ver qué me traes aquí. Cogió la pieza y dijo, ¿qué me traes aquí, cariño? Al perro, ¿no? Estuvimos mirándolo y claro, como es tan extraño que no le veíamos ni boca ni nada, no sabíamos a qué animal podría pertenecer o qué clase de hueso podría ser. Entonces, bueno, dándole vueltas vimos que como tiene una oquedad donde podría ir ubicado un cerebro, pues podría tratarse de un cráneo, ¿no? Bueno, como no somos nosotros especialistas en huesos,
decidimos preguntar a la gente del pueblo a ver si alguien sabía de qué se trataba. Y a todo aquel paseante o aquel con el que coincidía mi trabajo en todas partes, pues como un plan curioso, oye, ¿sabéis de qué puede ser este hueso? ¿De qué animal y tal? Pero nadie nos supo decir. Hay que resaltar que un vecino del pueblo, que el hombre ya murió, que se llamaba Germán, pues cuando lo cogió, rápidamente lo miró, lo levantó y nos dijo que se trataba de un riñueiro. Y claro, nos quedamos así. ¿Qué es un riñueiro? Pues según él, luego lo hemos estudiado y resulta que un riñueiro él nos dijo que era de esos seres que bajaban de los rayos cuando había tormenta, que habían visto 2 riñueiros por la calle abajo del pueblo de Villa de Ciervos, pues unos antepasados de este hombre, ¿no? Entonces, bueno, nos resultó curiosa la explicación, pero claro, evidentemente teníamos que abarcar más posibilidades, puesto que tampoco nos íbamos a quedar ya con aquella descripción como la más idónea para la pieza, ¿no? Nadie nos supo decir nada, lo dejamos de adorno a la caseta del perro durante años y en el año 2002, si no recuerdo mal, en la revista Más Allá apareció publicada una noticia en la que habían encontrado en Bulgaria, en las montañas de Rodope, un cráneo que no sabían a qué animal podría pertenecer y al ver la fotografía de aquel hallazgo, pues rápidamente identificamos que este cráneo era igual que aquel. Entonces decidimos guardarlo, ¿no? Porque dices, oye, ya hay otro igual que este, que tampoco se sabe de qué es, pues va a ser algo importante, vamos a guardarlo. Lo metimos en una caja de zapatos, en el armario, y luego empezamos a buscar más información, pero en aquella época, en estos pueblos, no teníamos internet, no sabíamos dónde buscar más información y entonces pues no encontramos más que el hallazgo, ¿no? Así que pasaron los años y en el 2017, pues viendo un programa de televisión que se llama Extraterrestres entre interrogaciones, hablaban de cráneos y cosas así, y entonces nos volvió a la mente de nuevo esta pieza. Y lo que hicimos fue entrar en internet, que ya había internet, y buscar cráneos alienígenas, porque como es algo desconocido y en aquella publicación decía que claro, que aquel cráneo de Rodope ya apareció estudiado, que la Universidad de Sofía, pues ya encontramos toda la investigación de aquella pieza, ¿no? Y claro, venía dicho, pues primero el hallazgo de aquel cráneo también fue algo rarísimo porque viene escrito en internet, aunque antes nuestra amiga Esther nos dijo que no hay que fiarse mucho de las redes, ¿no? Pero bueno, estaba documentado diciendo de que ese señor tuvo un sueño, el búlgaro, en el que 5 humanoides vestidos con ropajes dorados le dijeron, vete ahí, cava, que vas a encontrar algo. El hombre siguió las instrucciones, fue, cavó y encontró aquel cráneo. Esa es la historia que nos metieron en internet. Sea como fuere, el cráneo existía y se había estado estudiando en la Universidad de Sofía por personas, pues, Kaita Malamed, Jordan Jordanov, que son, pues, allí entidades, pues, importantes para la investigación. Y se dieron cuenta de que su peso era muy ligero, según venían los estudios, que era una estructura ósea laminada y que tenía 6 cavidades que lo descartaban del resto de especies conocidas, ¿no? Claro, nosotros no somos científicos, no sabemos nada ni nada. Entonces, con esa información, en el año 2017, decidimos ir a gente experta a decir, mire, tenemos esta pieza, hemos encontrado esta publicación, queremos examinarlo a ver si realmente es eso o es otra cosa. ¿Qué ocurrió? Pues que durante la investigación nadie te hace caso, ¿sabes? Nadie sabe nada, nadie te hace caso. Entonces apareció una mujer, que es amiga nuestra, que nos dijo, mira, lo primero que tenéis que hacer con un hallazgo de este tipo es decírselo a las autoridades, al Estado, porque si fuese algo que tuviese especial interés para la ciencia, pues quizá como ciudadano existe alguna normativa legal que tuvieras que donarlo o tenías que entregarlo para su estudio. Entonces, bueno, ¿quién puede determinar si hay que entregarlo o hay que estudiarlo o qué? Entonces nos dijeron que la entidad más potente en este país es Atapuerca, ¿no? Que es especialista en este tipo de hallazgos y tal. Así que nos pusimos en contacto con científicos de Atapuerca y llevamos el cráneo a que lo examinaran. Bueno, pues ellos con un programa informático que eran capaces de coger cualquier hueso de cualquier animal y cortarlo por cualquier sitio y tal, decidieron intentar investigar a ver de qué animal se trataba, ¿no? Anteriormente a todo esto, tengo que decir también que había una publicación por internet en la que decían unos británicos que el cráneo de Rodope
Se trataba de una vaca rota. Y entonces ellos hicieron un vídeo con alicates, destornilladores, martillos, rompiendo esto para hacer eso. Entonces, claro, yo en casa hice la prueba. Compramos la cabeza de una ternera en la carnicería, hicimos lo mismo que los británicos. Y el resultado que tuvimos, pues distaba mucho de esa pieza. Por lo cual, esto que no había dicho antes, ya lo he dicho ahora, por lo cual fuimos a Atapuerca, y allí nos dijeron, pues efectivamente, que tenía un peso muy, muy liviano, ¿no? Porque el de Bulgaria también tenía un peso muy liviano, coinciden en eso, coinciden en la estructura laminada, también coinciden, en las 6 cavidades también coinciden. O sea, aquellas anomalías que tenía aquella pieza de Bulgaria, pues coincidían con estas anomalías que tiene la misma pieza de León. Aparte que, bueno, 2 vacas a 3.000 kilómetros de distancia y que tienen exactamente igual, nos parecía extraño también. Con lo cual, pues, dijimos, bueno, ¿quieren estudiarlo ustedes? ¿Tiene especial interés la ciencia para estudiarlo? No, mira, no tiene especial interés. Nos parece interesante, nos parece algo curioso, pero nada más. El hombre con el ordenador ahí buscando a ver si podía encontrar, pues no llegó a sacar lo que ustedes ven aquí, ¿no? Dijo, no, esto no es y tal. Y le dijimos, bueno, la prueba del ADN o del carbono 14, algo, ¿no? Dijeron que estaba muy contaminado, estaba en intemperie, que no se podía sacar, que era muy costoso, que tenía agentes externos que podían interferir en el resultado final, que iba a ser poco fiable, que tal, que cual. Y decidieron no quisieron hacerla por ese motivo. Y lo del carbono 14, pues tampoco, porque dijeron que se trataba de un hueso que no estaba fosilizado, que es verdad que no está fosilizado, por lo cual no puede tener más allá de 1000 años, porque si no habría empezado su proceso de fosilización, ¿no? Con las mismas, pues bueno, nos chocamos las manos, todo muy bien, genial, y nos fuimos. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues exploramos otros caminos. Nos pusimos en contacto con Josep Guijarro y nos invitó a ir al Congreso Mundial de Ufología, el segundo que se celebraba en Barcelona. Bueno, pues llegamos allí con el cráneo y lo estuvimos exponiendo igual que aquí, y todo el mundo que estaba allí pues lo estuvo fotografiando, mirando y tal. Estaban entidades así como Eric von Däniken, que para el que no lo conozca, pues es un señor suizo que es escritor, que ha recorrido por ahí partes del mundo y que se interesó mucho por la pieza. Me hizo una entrevista que está publicada por internet, en la cual me decía a ver si yo le daba permiso para poder incluir esta pieza en su libro que trataba sobre el misterio de los cráneos extraterrestres. Claro, evidentemente sí, porque lo que queríamos en ese momento es que se sepa, porque como son 2 iguales, pues a ver de qué se trata, ¿no? Y bueno, pues he estado dando conferencias por ahí, mucha gente lo ha visto, nadie sabe qué es, tal y cual, pero no han prestado atención hasta que un día, pues, este señor se interesó por la pieza y me dijo, mira, vamos a hacerle unos estudios en los que vamos a determinar a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, la parte científica, que es aquel señor de allí, es al que le voy a dar yo paso ahora para que él continúe y nos muestre cuáles son los estudios que se han realizado, a ver si eso es igual que esto o es otra cosa. Bueno, con vuestro permiso, me voy a poner delante. Tenemos aquí a nuestro compañero invitado especial, pero luego le seguimos viendo. Mi nombre es Luis Aidaga, soy veterinario, especializado en el campo de la cirugía. Y, bueno, entre otras cosas, colaboro con estas grandes personas en estudios, sobre todo, de la pieza llamada Cráneo Misterioso. Los que lo habéis visto, los que no, ya habéis estado haciendo fotos delante suyo, ¿vale? No deja de tener o de aportar algo extraño, no solo por la visión que tienes, porque es una cosa extraña, es una cosa que no tiene ninguna comparativa previa, no solo por eso, sino tanto por su origen, como por su historia, como por sus características. De hecho, hay gente que afirma, de hecho seguramente sea verdad, ahora os explico el porqué lo de seguramente, incluso si no seguramente sea verdad, hay gente que afirma que emana cierta energía, hasta tal punto que nosotros en estudios, o como empezamos a hacer estudios previos, llegamos a probar radiestesia con la pieza. Radiestesia, para el que no lo sepa, es, todos habéis visto el típico péndulo que se coloca encima de un objeto de algo y cuando capta energía se pone a dar vueltas. Lo probamos con distintos objetos, pues desde la pieza obviamente, un cráneo de vaca normal, un mando a distancia, un televisor, que daba estático en todo, menos cuando se acercaba a la pieza. Eso lo probamos con 4 personas y efectivamente
la pieza emana un tipo de energía. Aparte de ello, una cosa curiosa o característica que no sé si podréis apreciar por el tema de la urna, es el olor característico que tiene. Tiene un olor característico similar a quemado, como si fuese a humo, lo cual lo que nos indica es que ha estado expuesto a algún tipo de radiación. Lo más lógico sería inicialmente pensar, pues como fue encontrado en la sierra, fue encontrado por un animal que vete a saber lo cogió, es que, bueno, hubiese sido expuesto a algún tipo de incendio, algún tipo de fuego o algo por el estilo. Eso sería lo inicial o con lo que, si no investigamos más, cerraremos el caso y no hablaremos de ello. ¿Cuál es el problema de esa hipótesis? Que no existe ningún tipo de daño por fuego en esa pieza, no hay nada quemado. Como bien decía Iván, es una pieza que no es fósil, por tanto debe tener, no llega a 1000 años, yo me imagino, o calculo por los estudios que hemos hecho, y su estado, que está en pleno deterioro, pero no es de ayer, que debe tener entre 400 y 600 años aproximadamente. Y, como decía, no tiene ningún tipo de daño por fuego. Con lo cual, eso nos deja con dos posibles hipótesis a barajar. Que bien el ser al que pertenece este cráneo haya estado expuesto a algún tipo de energía radial, algún tipo de radiación o radiación de algún tipo de energía térmica, o que haya estado, que esa misma causa haya sido la causa del fallecimiento. En cualquier caso, lo que sabemos es que seguramente no estuviese muerto cuando eso ocurrió. Por otro lado, bueno, como ya sabéis, o comentaba Iván, es bastante extraño la forma que tiene y sobre todo esto al final hermano te retrae a la curiosidad, ¿no? A ese instinto de curiosidad que todos tenemos cuando vemos algo extraño. Obviamente esta pieza es una pieza que es muy curiosa de la mano, pero no deja de ser curioso la cantidad de zancadillas o la cantidad de problemas que ha tenido Iván desde que lo encontró cada vez que ha intentado exponerlo. Cada vez que he intentado exponerlo, he intentado sacarlo adelante desde motivos más o menos grandes o más o menos absurdos, siempre se ha echado hacia atrás. O se ha intentado desacreditar. La parte científica. En cuanto a la parte científica, lo primero que hay que decir como científico es que el principio fundamental, básico de la ciencia, es que no hay nada inamovible. Es decir, cualquier cosa o todo está sujeto a un cambio, a ser reescrito o a ser rectificado. Esa es la base de toda ciencia. De hecho, hablando de restos óseos, uno muy curioso, característico, quizá nuestra primera vez lo tenemos en memoria en algún momento, es el arquetípico ejemplo de los restos de Iguanodon encontrados por Gideon Mantell en mediados del siglo XIX. Se explica rápidamente. Se encontraron unos huesos, llamaron al animal Iguanodon y se reconstruyó cómo estaba en la parte de la izquierda de la imagen. Lo característico, como veis, no solo es ya ver directamente que la reconstrucción estaba errónea, cuando en su momento se dio por dogma, se dio que era correcta. Con años de investigación se dio que no era la reconstrucción correcta, y no solo eso, sino que si os fijáis la imagen de la izquierda, de aquí, si está apoyado, no creo, la imagen de la izquierda, aunque vista mucho a la derecha, si os fijáis en la zona del cráneo, tiene un pequeño cuerno. Esto durante muchos años se tomó como algo fijo, hasta que se estudió en condiciones y lo que se vio que no era un cuerno de nariz, era el pulgar de la mano. ¿Qué quiere decir? Que si algo que conocemos hoy, tan grande como pueden ser los dinosaurios, que tienen muchísima historia detrás, que tienen muchísimos estudios detrás, se nos puede pasar o se pudo pasar algo tan aparentemente sencillo como le pongo una parte del dedo en la nariz, significa que esto lo han llamado que es una vaca, pero puede estar sujeta al cambio y ahora explicaremos el porqué. Como comentaba Iván, los estudios que hicieron Alexei y Tim, básicamente alegaban que esta pieza, bueno, que esta realmente no, la de Rodopek, que es la que está desaparecida, idéntica, por otro lado, pertenecían a un bóvido, a una vaca. El estudio que ellos hicieron básicamente fue hacer una demostración en directo de cómo era posible, digamos, manipular un cráneo para moldearlo y destruirlo a base de cizallas, tenazas y martillo y darle forma a algo cuyo resultado final dista un poco del aspecto que tiene esta pieza. Eso realmente al final son opiniones o puntos de vista para cada uno. A mí el resultado final no me convence
para nada de que fuera un cráneo de vaca. Pero bueno, vamos más allá. Por temas de formación, por temas de estudio, he podido tocar y he podido tener en manos multitud de cráneos de varias especies, obviamente, de prácticamente todo tipo de animal, digamos, que podamos conocer en ámbito nacional. Y aunque, bueno, mi situación también me ha permitido tocar este cráneo y tenerlo en mano, como os decía, aunque queramos hacer un esfuerzo, o cualquiera quiera hacer un esfuerzo, cuando paséis a verlo, de intentar ver cualquier similitud con un cráneo de vaca roto, pues romperán y piensa, bueno, pues sí que se parece, ¿no? Pues este vídeo se puede parecer más o menos. Una imagen visual no altera para nada el resto de características. ¿Cuáles son? Dos bastante potentes. Es que un cráneo de vaca, como el que tenemos allí, de hecho a simple vista se ve, luego como podéis pasar a verlo, simplemente con que hagáis así vais a saber a qué me refiero. Un cráneo de vaca es mucho más pesado y mucho más denso. El cráneo misterioso de Iván, si no recuerdo mal, creo que llegaba a pesar 300 gramos, una cosa por el estilo, 307. Es tremendamente liviano y la estructura que tiene ósea es una estructura del tipo laminar. No coincide a priori con la que podría ser la estructura de los huesos comunes de un bóvido. ¿Cómo hemos llegado a esa conclusión? No hemos necesitado hacer una reconstrucción o una destrucción, por ponerle algún nombre a lo que hicieron, de coger un cráneo y destrozarlo. Simplemente lo que hemos hecho, más sencillo, más rápido y mejor, es someterlo a tomografía computarizada, un TAC, para ver realmente cada corte de cada pieza, de cada segmento por dentro y poder compararlo. Obviamente, hemos hecho una comparativa de las dos, no solo de la pieza sola, porque hay que compararlo con algo. Efectivamente, la pieza, lo que muestra los datos de la pieza es que su estructura es laminar, que es mucho más denso el cráneo de vaca, y no solo eso, sino que el cráneo de vaca, digamos, tiene más, el hueso, cuando lo ves, es como si fuese esponjoso, por así decirlo, ¿no? Como si vieses una esponja. El cráneo misterioso, por el contrario, parece tener como huecos, o sea, algo que recuerda a los huesos huecos o huesos neumáticos de reptiles y aves, posiblemente para aligerar peso, o ahí ya entremos en el campo de la conjetura. Lo que está claro es que la pieza pesa poco y no tiene nada que ver con la densidad de uno con la del otro. El problema que tiene este tipo de piezas son este tipo de piezas, hemos creado misterioso por poner nombre a esta empresa, pero cada vez que se encuentra algo que no se sabe lo que es, son los sesgos. Todos tenemos sesgos. Al final, ¿en qué consiste tener un sesgo en este sentido? Es simplemente cuando tenemos algo que no conocemos o que no sabemos lo que es, siempre vamos a intentar compararlo con algo que conocemos. Esto lo ves, por el ángulo que lo veas, como lo quieras ver, a mí no me recuerda a una vaca para nada, y he visto multitud de ellas. Pero, bueno, pues me puede recordar otras cosas, obviamente, que no existen. Ahora que, bueno, se estrenó ayer, por ejemplo, una película de una saga que todos seguramente hemos visto, que Schwarzenegger salía en el 86, creo. Mucha gente que lo ve dice, me recuerda al alienígena de esa película. Obviamente, eso es un alienígena ficticio, pero como una persona ya lo conoce, o como ya lo conoces, lo que hace la mente es buscarle comparativas. Obviamente, no es Predator, pero es un ejemplo de cómo nos lleva la mente a intentar, digamos, compararlo con algo que tenemos. De igual forma, otro estudio que hemos hecho, gracias a la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, es un estudio mediante microscopía electrónica y de barrido, que lo que ha hecho básicamente es coger muestras de ambas piezas y someterlas al mismo tipo de pruebas. No voy a entrar mucho más en lo que es el tipo de técnica o en qué consiste. Las pruebas, o digamos las imágenes que las uso, las tengo en esta carpeta, como luego vais a poder verlo. Y simplemente la idea de todo esto no es intentar haceros creer que esto no es un cráneo de vaca, es haceros creer simplemente que hay muchas más opciones y por qué una de ellas no coincide con ser un cráneo de vaca. Por eso quiero que cada uno al final saque sus propias conclusiones. De hecho, bueno, no sé si, Esther, podrías venir un momentito, si me haces el favor. Porque, aunque luego lo vais a ver todos, quiero simplemente, estas son las imágenes que ¿vale? Se ven, digamos, de arriba a abajo. Arriba es el cráneo y de abajo es la vaca. Simplemente quiero que las veas y que me digas, no si encuentras alguna diferencia,
si nos encuentras alguna similitud, que sería quizá acabar antes. Según vas pasando, lo arribas del cráneo. ¿Dónde necesitas? Esto es con microscopio válido. Tienes aquí los aumentos, según vas pasando las hojas, va habiendo más aumentos. Luego, como decía, los veréis todos, pero aparte de porque, sinceramente, es la que más enfocada estaba a pasar, sí, teniendo más fácil acceso, es una persona que, bueno, por su trayectoria, su búsqueda de la verdad y por, obviamente, sus investigaciones, pues ha venido bien al caso que pudiese decirme o que pudiese opinar si hay algún tipo de parecido entre las dos piezas. No nos conocemos de nada, lo que te suele decir, obviamente. Pero simplemente con sinceridad o lo que tú piensas. Puedes decirme que sí, ojo, que al final puedes decirme que sí. Yo te voy a decir lo que yo piense, sinceramente. Yo no hace falta que siga viendo. Esas son ya de la gran noticia, además, por si acaso. Yo no encuentro ningún tipo de parecido a través de este tipo de estudios. Pero hay que tener en cuenta, por un lado, yo no soy ni bióloga ni médica. Estoy acostumbrada a ver los resultados de este tipo de técnicas porque lo utilizamos mucho en donde yo trabajo, pero para otro tipo de materiales. O sea, yo con hueso realmente no tengo experiencia ninguna de esto. A simple vista, desde luego, en todo es muy diferente. Otra cosa es que yo no sé si eso puede pasar por el diferente proceso de cada cual. Sí. Es decir, el hueso al someterse, por ejemplo, si hasta aunque no haya sufrido la acción directa del fuego, pero sí ha sufrido un ahumado, evidentemente eso, tanto en la densidad como en la composición, eso va a variar. Entonces yo ya eso que sinceramente ya digo yo, claro, veo eso... en microscopía de esta de barrido, en técnicas de pintura, en técnicas de escultura de madera, muchas cosas. Yo pues no lo he visto nunca. Claro, Lo más parecido ha sido análisis en marfil, en talla de marfil. Pero claro, como en marfil además, sobre todo la parte del esmalte, que es lo que se suele utilizar cuando se le da un tratamiento para obras de arte, para alguna artística, es muy diferente. Entonces, yo no lo veo parecido. Si el proceso que ha sufrido el animal después de muerto ha sido diferente entre uno y otro, yo ya eso no sé. Quería que me digas eso porque esa era una de las dudas que yo tenía a la hora de hacer este estudio, porque claro, tú lo vas a plantear y cuando llevas, en este caso, la conclusión, como comentaba, nuestro temor era que dices, la pieza está dañada, o no se puede hacer, o no interesa por eso. Realmente comentaron que sí se podía hacer y bueno, que al final el tratamiento que iban a hacer era el mismo. Lo que han hecho es hacer un baño de oro, digamos, bueno, sabrás cómo va la técnica, es hacer un baño de oro para que pueda desarrollar esa técnica y conseguir esas imágenes. Realmente, el cráneo que cogimos obviamente no es un cráneo bonito como este, un cráneo que estaba un poco gastado, un poco deteriorado, para hacer la comparativa. Aunque como comentaba, luego lo verán todos para que tengan su propia idea. Como estabas en línea, ya aprovechaba. ¿Del TAC tiene imágenes? Del TAC tenemos imágenes las que tenemos por acá y las que tiene mi compañero. Lo que pasa es que esas iremos dando poco a poco, pero efectivamente también. Sí, son posiblemente eso me gustaría. Sí, me gustaría. Y una pregunta ya, Lina, ya que me tenía aquí cerca. ¿Esta perforación que tiene en la parte superior, tú sabes si la hizo el perro al cogerlo o es...? Ya venía así. O sea, que no es posible que cuando lo cogió el perro para llevárselo a tu madre le perforara. Normalmente cuando tiene mordida, se pasan por niños, tienes mínimo 2, máximo 4. O sea, perfora por uno de pero ya lo he visto, no te preocupes. Ya. Y aparte hay... Es que esa perforación es sintomática. Pues, ese es sí, perfecto, gracias. Nada. Ese es el asunto. Básicamente lo que queremos hacer con esto, lo que queremos explicar, es que si fuesen dos piezas de vaca, que estuviesen separados por X años, ¿vale? Las piezas obviamente no van a ser calcadas, porque indicaría que es la misma pieza, el mismo animal, pero sí tendrían cierto parecido. Básicamente lo que está en el TAC son las esculturas que os comentaba y a distintos momentos, y no tiene realmente una cosa que te pueda variar o que te pueda llevar, mejor dicho, a indicar lo que se dice que es una vaca o un tipo de bóvido. Finalmente, o sea, bueno, esto nos lleva a distintas hipótesis. Si no es una vaca, que es posible que simplemente lo único que sea es un animal o un tipo de espécimen que no esté catalogado, o que esté extinto, o que no se haya encontrado, o cualquier posible que podamos hacer. Igual simplemente es un tipo de animal, como os decía, o de ser que le hace falta un nombre científico, como por ejemplo Metipa laveniensis, ¿no? Que tengan en cuenta
en honor al equipo de investigador, descubridor y científico, simplemente un ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando no coincide con nada de lo que sabemos o con nada de lo que conocemos, nos quedan, visto lo visto, 3 hipótesis o 3 posibles opciones. La primera, que es la que estamos debatiendo, que es el cráneo de vaca. Vale, si nos ponemos en esa situación, tenemos que pensar no solo por qué hicimos eso, sino, digamos, las cosas relacionadas. En este caso, lo que tira para atrás de esa hipótesis, primeramente, es que vacas en el mundo hay muchísimas, tantas vacas como cráneos de vacas, obviamente. Y piezas de estas, actualmente solo hay una porque la otra está desaparecida. No se sabe dónde está, lo que se sabe es que era idéntica. Por tanto, se hace extraño que de tantas vacas solo una acabe de esta forma. Por otro lado, y es el estudio de anatomía comparada de los huesos, en este caso sí es cierto que la pieza está deteriorada, tiene lesiones, tiene daños, pero hay 2 cosas que me llaman la atención, o 3 si nos ponemos algo técnicos. La primera es, como bien comentaba Esther antes, es el tema de ser bípedo o cuadrúpedo. La pieza, como veréis luego, está fragmentada en 3 partes, porque si no, Román creo que con la ventisca cayó y se llevó a... La caseta del perro, en el invierno, pues un día de mucho viento, pues se cayó al suelo y se fragmentó en 3 partes. Y entonces, pues bueno, se conservan las partes, pero obviamente están sueltas y no queremos pegarlas con pegamento porque no es lo suyo. Si unimos esas partes, la parte del foramen magno, que es el agujero por el que comunica, digamos, la columna al cerebro, queda en la parte ventral, queda en la parte de abajo. Por tanto, como comentaba antes, eso nos puede indicar que efectivamente fuera bípedo y no cuadrúpedo. Y luego hay 2 cosas que, si bien es cierto que la pieza parece ser parte del cráneo, a diferencia de la de Roper, conserva atrás lo que podría ser, o lo que parece ser, casi en su totalidad, la primera vértebra cervical, conocida como atlas, que es la que sujeta, digamos, por así decirlo, toda la cabeza. Esa vértebra da información. ¿Qué información da? A priori, lo que podemos sacar es que posiblemente, casi con seguridad, y sin el casi, es que no es una vaca. Lo primero es por todo lo que comenté antes, y lo segundo, porque el atlas de las vacas, en anatomía comparada, lo que se puede ver es que no existe agujero transverso. Es un agujero que tiene en el ala del atlas y que en las vacas no existe. En este caso, sí parece haber agujeros, digo, parece que está dañado, pero sí hay orificios simétricos, aunque luego la pieza está desprendida por ese impacto, sí hay agujeros simétricos que dan a pensar que pudiese ser ese agujero transverso. Y por otro, es que la parte craneal del atlas, así que digamos el borde que está más cerca de la cabeza, si lo viésemos de frente como si fuese una mariposa, los carnívoros tienen unas muescas bilaterales simétricas que se llaman escotadura alar. Los herbívoros, como los caballos, las vacas, los cerdos, no tienen esa escotadura, tienen el agujero alar. Es como si esa cosa que está en el borde, esa escotadura que está en el borde, se fuese hacia atrás de la vértebra hasta quedar hecho un orificio. Eso es lo que presenta esta pieza. Por tanto, sí te puedo decir y afirmar que no es una vaca, que parece un ser bípedo, que parece un carnívoro, pero no le puedo poner nombre. Hasta ahí es donde llegamos en ese sentido. La segunda opción que tenemos, que sea, como bien decíamos antes, una especie que no conocemos, ¿vale? Que esté pendiente de catalogar, o lo segundo, que es quizá la cosa más evidente que se puede pensar y lo que menos he leído que sean las opciones, que es esto. Esto es una mutación genética, ¿vale? Las mutaciones genéticas ocurren por mecanismos evolutivos. Normalmente conocemos las buenas porque gracias a ellas sobrevivimos. Hay mutaciones que merman una especie hasta llegar a extinguirla. Por ejemplo, las personas tenemos 5 dedos en las manos, ¿vale? Si ahora mismo encontrásemos, salimos fuera, escalamos y encontramos un hueso con los restos de una mano que tiene 6 dedos, lo más seguro, lo más rápido que la gente pensase no es que sea una criatura del espacio o algo misterioso o que tiene 6 dedos. Pensemos en una mutación que se llama polidactilia, que tienen las personas y supone que tienen mínimo de 6 dedos por mano o por pie, que puede estar una mano sí o no, o las otras extremidades. Es posible que sea una mutación de un animal, por ser esa mutación que pasa cada X frecuencia o con muy poco ratio, haya ocurrido en 2 ocasiones distintas en un arco de tiempo relativamente similar y que como era la misma mutación y han muerto por problemas de la vida, porque no estaban adaptados o lo que fuera, los restos sean efectivamente
parecidos. Y la tercera opción, por no descartar nada, es que sea algo, como decía Iván con el riñón euro, que efectivamente pueda no ser de aquí o que no pueda ser de este lugar. El fin, o como decíamos antes, la pieza de Roth está desaparecida, bien perdida, bien en colección privada. El caso es que no se sabe su paradero. Entonces, nosotros estamos haciendo esto realmente no solo para desentrañar los misterios que pueda albergar esta pieza, que obviamente son muchos y da que hablar, porque va a ser seguramente complicado llegar a que alguien diga es esto. Estamos haciendo muchas más pruebas, tenemos el TAC como comentábamos antes, estamos haciendo otros estudios para llegar a intentar llegar a esa solución, pero sobre todo uno de los motivos fundamentales de este estudio es el de preservar esta pieza, sobre todo evitar que haga daños o que llegue a desaparecer, como le ocurrió a la de Rodope, a la de Bulgaria. Sobre todo, entre otras cosas, no solo ya por la pieza, sino porque consideramos que es lo que Iván merece, debido a todo el difícil paso que ha tenido que ha conseguido llegar hasta aquí hemos llegado hasta aquí, mejor dicho, ya que con el pasar de los días, el cráneo misterioso, como él lo llamó, va a pasar de ser un cráneo misterioso a posiblemente, o seguramente, a ser su mito, su leyenda o su legado, y va a ser lo que va a quedar finalmente en tu familia. Esto al final, tus nietos sabrán que esto lo tuviste y sea al final lo que fuera, pero se acordarán de esto y es un legado obviamente que hay que intentar proteger. Perdona, es una rara avis, ¿no? Sí, por supuesto. Ya tenemos algo extraño, por eso es misterioso. Claro, sí, que no, eso me refería a esto. Rayos, efectivamente. Entonces, ese es el asunto en cuestión. Ahora bien, con todo lo dicho anteriormente, vamos a ponernos, como decía antes, en el lado opuesto. Efectivamente, es un cráneo de vaca. Vamos a suponer que es un cráneo de vaca porque lo que hayamos visto, lo que hayamos dicho, lo que hayamos investigado, pues lo hemos podido hacer mal. Todo puede ocurrir, efectivamente, no deja de ser ciencia, no es exacto, ni nada es ciencia 2 y 2 son 4. Si aplicamos que es un cráneo de vaca, yo me hago 3 preguntas, o varias cuestiones. La primera es, ¿qué es más misterioso? ¿Un cráneo que no tiene origen, o que no sabemos de dónde viene, ¿vale? Que una persona, o 2 personas distintas, que es más raro todavía, hayan destrozado un cráneo de vaca de forma exacta en 2 partes distintas del planeta, o que la madre naturaleza haya usado las mismas fuerzas para degradar un cráneo de la misma especie a 3.140 kilómetros de distancia. Esas son las preguntas que yo me haría si afirmase efectivamente que es un cráneo de vaca o de bovino. Espero que lo que os he dicho, como os comentaba, no quiero condicionar ni pretendo decir qué es o qué no es realmente, que ya digo que de vaca no es. Igual es de un animal conocido y está deteriorado, pero de vaca, que es por lo que se le ha tirado, está clarísimo que no pertenece a esa especie. Pero como decía, espero por lo que os he comentado despertaros esa curiosidad o ese interés, o por lo menos que penséis o que deis un par de vueltas a este asunto, a este caso, y a la búsqueda de sus futuros descubrimientos o investigaciones. Y para eso, mi buen amigo el buscador, espero que os ayude y os amenice el camino para poder hacerlo. Buenas tardes a todos. Yo soy la persona que está detrás de todo. Yo ahora me presentaré un poquito, pues, desde el anonimato, como siempre he hecho. A mí lo único que me ha obsesionado, lo mismo que a muchos de vosotros, aquellos que creéis en esto, y es lo único que me mantiene con una vida. O sea, vivir 2 vidas, una la que os da de comer y otra la que queréis vivir. O sea, pero formáis parte de esa rareza también. De esa rareza porque nadie os sentiréis pues, solos y no estaréis completados jamás. Porque esto es lo que verdaderamente nunca tenemos que dejar que llegue a perderse la historia. Nunca. Lo cual a mí me saltó las alarmas automáticamente cuando vi lo que pasó con el de Bulgaria. La desacreditación de tal cráneo que automáticamente se desapareció. Y sencillamente, muchos investigadores que miraron lo que es la foto de postureo y se quedó sencillamente desamparada. ¿Y qué pasa con estas piezas? Cuando se olvidan.
automáticamente se compran, se le crea automáticamente una desacreditación, porque después de lo que hicieron los ingleses de Tim Callahan en hacer lo que han comentado los dos compañeros además con alicates, ya el de Bulgaria me puse en contacto también con la Universidad de Sofía y donde se encontró en Plotzig. Yo quería, porque decían que ellos allí tenían una pieza que nunca ha sido expuesta, sino sencillamente Plotzig está en Bulgaria. En frontera también, en la zona, vamos a decir, que entra más dentro de Bulgaria, lo que es el monte de las montañas, una de las más grandes. Y automáticamente ellos se encargaron de vender esa historia, porque ¿qué es lo que genera ese dinero? El turismo. Y ahora mismo, como la forma de pensar ha crecido tanto, y esto ya tiene un sitio y un espacio, porque mucha gente cree en esto, no tiene que ver nada con lo que ha pasado hace unos años, sino es un cambio generacional al que se nos están sometiendo. Y esta mentalidad ya forma parte. Ya la parte científica, como mi compañero pues ha explicado perfectamente con pelos y señales, yo me he encargado de movilizar, hacer pruebas, costear todo y jamás buscar la financiación de fuera. Porque ¿qué es lo que pasa con la financiación de fuera? Que automáticamente la esencia pura se pierde. Yo estoy obsesionado con todo esto. Yo vivo siempre desde el anonimato. Yo ahora os presentaré en los sitios que he estado. Pero yo nunca he vendido una pequeña historia. Yo llevo toda una vida montando mi propio caballo de Troya para animarlos lo más cerca a los pilares que nos han autoimpuesto durante, yo diría, milenios. Pero esa forma de pensar va a ser colectiva. Y lo que vamos a hacer es intentar cambiar la historia con una pieza con tal relevancia. Siendo la única. ¿Por qué? Porque no hay otra. El compañero antes ha dicho de cuántas vacas, 4 millones. En el 2018 hay un estudio. 150 millones de vacas. ¿No queréis que cada uno de vosotros, de todos los que vamos, de provincia, y hablamos de medio planeta automáticamente, tener en nuestra chimenea un cráneo como este? ¿Y cómo no existe ninguno más? Lo cual, eso da mucho de qué pensar. Lo cual, por eso yo, cuando automáticamente vi lo que pasó con el de Bulgaria, me puse en contacto con uno que tenemos aquí en España. Vi muchos investigadores que yo pensé que lo habían apadrinado. De hecho, yo jamás habría metido el morro ni habría intentado forzar una situación que, al contrario, yo se puede decir que he sido quien me ha encargado de todo, por nada, porque yo no quiero dinero, pasta, no quiero ser un mesías, no necesito ni que sepáis ni mi nombre, no quiero reconocimiento alguno, solo quiero destrozar el pilar. ¿Soy peligroso? Sí, porque solo busco la verdad. Pero la verdad hay que sentirla. Se nace con ella y no se le compra. Ahora os diré varios casos de mercenarios que automáticamente lo que quieren es esa acreditación o sencillamente estar en el nivel top para una venta de libros, para dar congresos o sinceramente financiarse. Pero eso no es lo que genera un cambio. El cambio tiene que ser colectivo. Tenemos que estar todos unidos para ello. Todos unidos para ello. Y vosotros diréis, ¿y este friki por qué va disfrazado así? Digo, pero si me voy riendo de la puta calle su bebé, si no sabemos cuándo es febrero, no son carnavales. ¿De qué va? Yo automáticamente me he creado sencillamente, porque yo siempre voy solo. Yo no soy un nuevo responsable de mi vida. Yo me muevo por países solo en guerra, cuando se destrozan. ¿Por qué se destrozan esos países? Porque es cuando sale la verdad a la luz. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya está por encima. Y la gente lo único que quiere es esto, comer. Y si a ti te obsesiona algo, automáticamente lo buscas. Y hace poco, viene enseñando... ¿Qué te pasa? Estos son los de Paracas. He sobrevolado lo que hace la línea de Nazca, y abro museos. Porque cuando uno busca la verdad, es como si todo estuviera alineado. El destino te pone en tu sitio. El destino te pone en tu sitio, te pone facilidades. Porque formas parte. Yo soy una herramienta, por ejemplo. Soy una herramienta. Creo en ello. Creo en ello. Mi vida, mi persona, no vale nada. O sea, soy uno más que vosotros, de aquellos que nos están viendo por internet, o que puede ser un jardinero, un pintor, un albañil. No hace falta que sean antropólogo, forense, veterinario, médico, o que tengas una titulación, un máster, un doctorado, o que tengas todo tu despacho lleno de titulaciones. No,
Yo solo me obsesiona esto. Y muchos de vosotros formáis parte de este pequeño gran ejército que se está montando. Formamos parte del gran cambio. Y esto es lo que va a hacer el cambio. Por eso me encargué de apadrinarlo, de tenerla en custodia y de que sencillamente esto está por encima de todo. De todo. Porque esto es un ariete contra un pilar. Que, más luego muchas piezas que yo llevo, yo diría, ¿estoy escribiendo un libro? Sí, estoy escribiendo un libro. Que yo lo tiraría al modo de octavillas, como se hacía en época de guerra, para que llegaran a todo el público. Pero seguramente lo tenga que vender. Intentaré poner un precio lo más asequible solo para que todo el mundo lo lea. Y no hace falta que sea un conocimiento súper básico. Va a ser un conocimiento básico para que llegue a todos. No tienes que tener una licenciatura para poder leerlo. Va a ser sencillo. Primavera árabe. Y ahora os enseñaré lo que conlleva. Sí, señor. Ya has visto. Ya has visto. Muchos investigadores ven como esto como algo... Esto se llama la Gran Llamada. Pocos, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, una obsesión lleva a un gran cambio. Y a partir de ahí se gesta. Pero alguna persona la entenderá, no quiero explicarles. Este señor de aquí es de los buenos. Pasa. Esto es en guerra. Yo he ido con militares, justamente la semana que empezó la Ucrania. Aquellos Karajantepe, 12.500 años. Se supone que vivíamos en cuevas. La agricultura no existía. La ganadería no existía. 12.500 años, ese poder arquitectónico, ¿de dónde sale eso? Hace poco han estado de un programa de gran reputación y lo han vendido otro escritor de renombre por detrás de la valla. A mí me han apuntado ahí con 2 subfusiles. No pasa nada. Yo he tenido muchos. Yo vengo ya de 2 traumatismos craneoencefálicos, me han metido una vez las palas, tengo material de osteosíntesis, placas, tornillos, tendones rotos, pómulos, costillas, etc. y etc. Y cosas que me guardo de todo lo que ha sido. Mi vida no vale nada si no llego a mi fin. Mi fin es contarlo todo. Aquello, como podéis ver, Göbekli Tepe, la primera, la que se vendió, ahora un parque de atracciones. Bueno, cuando te vas en guerra, todo es posible. ¿Por qué? Porque el miedo genera. Las que se encargan de llevar toda la investigación son animales, pero automáticamente, antes de que empezara la guerra, se los manda a casa. Pero esto se queda, nada más que con zona militar, pero se puede entrar, lo cual la verdad sale la verdad. Yo tengo imágenes de estelas que automáticamente las estaban sacando. Pero eso forma parte del gran cambio, a la que estamos, a lo que tenemos que someter, sacar la verdad. Esto lo gana el presidente allí en Turquía, lo presentó como, se supone que esto viene de allí también del Karajantepe, 12.500 años. Esculturas antropomórficas, 4 dedos, aquellas articulaciones como una ave que son imposibles, pero ¿cómo puede ser si hacíamos antropofagia entre nosotros? ¿Qué construcciones? ¿Cómo puedes hacer eso? 12.500 años, lo cual los libros que nos hemos leído, con perdón, y sobre todo no sirven ni para limpiarnos el culo, se caen. ¿Pero qué sirve? ¿Qué es lo que es más fácil? ¿Quemar un libro o quitar a una persona como yo del medio? Por eso soy peligroso. Yo nunca he pensado que iba a llegar a la edad que tengo. Yo ya tengo ganas. Lo cual, por eso, el siguiente relevo os corresponde a todos, aquellos que debéis empujar de verdad, porque podéis tener una vida cómoda. Tenéis una familia, un trabajo cómodo, ganáis, me da igual los ceros que tenéis en las cuentas, porque solo el dinero, solo el papel, pero lo que os obsesiona es que salga esto a la luz. Muchos investigadores se han quedado un poco, se han vuelto mercenarios, y el caminito se han olvidado cuál es la esencia primordial, aquello que nos lleva a picar más fuerte. Da igual, a que nos quitemos el miedo, y que empujemos, y que empujemos, y que empujemos. Pasa a la siguiente. Llevo toda una vida buscando, da igual donde sea, en qué parte del mundo, donde sea, España, Europa, cualquier continente, lo tienes en todos los sitios, pero hay que raspar, y raspar, y raspar. Y cuando ya tienes el caballo de Troya, lo arrimas, lo acercas. Yo siempre voy a referirme a eso porque es el pilar, es nuestras bases, son nuestros sesgos. Y automáticamente es lo que fuerza el cambio. Yo veo esto como si la sociedad estuviera sometida a un reloj que no va ni para adelante ni para atrás,
Pero si nos juntamos todos y empujamos, forzamos a esas entidades o a esas logias que llevan todo y no les dejamos más cojones, hablando mal y pronto, ese niño lo siento, a ese cambio. ¿Por qué? Porque se ven obligados. Y esto es lo que fuerza una maquinaria, la unión. Como unidad no valemos nada. Somos olvidados. Una vida es muy corta y si no la vives, yo siempre he dicho, vivir plenamente y morir con dignidad. Solo eso. O vivir por algo o morir por nada. Morir por algo o vivir por nada. Creo que lo he dicho mal, pero bueno. Da igual. Se va a entender. Algunas partes, igual que o sea, España, Siria, eso son hablando de dolmen, esos son lo que llevaban sumergidos 50 años. Y salieron a la luz, los de Guadalperal. Eso es el candelabro de Paracas y un largo etc. Pasa. Esto es una de las imágenes de las muchísimas, porque al fin y al cabo eso es una comparativa básica para que se pueda ver que el estudio está hecho. Yo todo esto lo he movilizado y he juntado todas las piezas para que, porque está claro que todo esto si no sería pseudociencia. Y sería tal vez pudiera ser etc. Pero claro, cuando juntas material fuerte, potente y automáticamente lo tiras por los suelos, todo lo que se ha dicho, lo cual ellos tienen que haber, lo que hicieron Tim Callahan y su compañero para desacreditar esto, tenían que haber metido medios. Y eso, como es de carácter retroactivo, automáticamente nos pasa a nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros? Sencillamente el testigo, porque siempre ha habido dos. El otro ya no está. Lucy lo vende sencillamente por el turismo. Pero yo he llamado y yo de hecho tengo personas que están allí y eso no existe. Lo cual, Vamos a ver, ese cráneo apareció en Bulgaria. Yo estaba en Plovdiv, estaba viendo el museo y todo eso. Y ellos mismos dicen que desapareció. O sea que no es cuestión de que lo tengan oculto en el museo. No. Ese cráneo Desapareció. pasó por una circunstancia. Pero siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Siempre pasa. Todo esto se compra. Siempre se compra. De hecho, también una de las... haber comentado una pequeña en directo. Una pequeña pregunta. Porque una de las últimas hipótesis del de Bulgaria que sacaron, que fue del 42 al 45 de la Segunda Guerra Mundial, que se lo cargaron. Y que era una alienígena. Pero como tantas cosas se dicen, pero ¿eso qué es? Pseudociencia. ¿Por qué? Porque no se demuestra. Y no está. Por eso es solo humo. Nos basamos en el humo. Por eso, pero esto no es humo. Esto se puede tocar, se puede palpar, se puede valorar. Hay un estudio comparativo y hay mucho más. Y después de esto enseñaré lo que ahora es el siguiente paso. Porque esto tiene una cara, tiene un rostro, tiene músculos, tiene nervios, tiene arterias, tiene vasos. Cambia. Esto es lo primero. Eso hice 4 moldes en impresiones 3D, porque todo el mundo era contra el 3D, me he ido a sitios de lo mejorcito, de Barcelona o de Madrid. Ahora mismo aquí el dinero no me interesa, solo el papel. Ahora hay que darle dinero por una sencilla razón, porque es donde se empuja fuerte. Y me tuve que ir a hacerlo en resina aeronáutica, para que saliera 100%. Los otros 3 que me mandaron no fueron. Ahora hay una reconstrucción con silicona forense, con un programa forense. Lo mismo que el que hice con el de Paracas. Con siliconas, todo bien hecho, pero es que da la casualidad que los programas informáticos que nosotros tenemos para estudiar, los forenses, ya tienen un filtrado. ¿Pero a cuál te refieres de Paracas? Porque en Paracas hay 50 cráneos. Sí, pero esos 50 si los sacas de las vitrinas, sabes cuál es humano, cuál es natural y cuál es sencillamente artificial. Pero claro, para eso lo tienes que tocar. Si no, no va. Hombre, eso no se puede tocar. Es lo primero, eso no conviene tocarlo. Pero No te quiero decir que la inmensa tocarlo. mayoría de los No Paracas son de características totalmente humanas. Solamente creo que dos que no tienen sutura sanitaria. Yo de los dos te podría presentar cuáles son los que tienen estructuras sanitarias, ¿no? Porque con norma general, eso en Valeta tuvieron 2, en Valeta. Hay en Eso se convierte. Alongado, hay en casi todos No, los no sitios. estoy hablando solo con estructura sanitaria. Alangados tiene por todo el mundo, pero con estructuras sanitarias son Valeta. Y eso ya no está. El de Paracas es uno de los únicos de ellos, creo que. Te lo digo porque llevo un estudio de ello.
Y hablo desde las bases. Perfecto. Entonces hemos terminado esto. Y era lo que quería sobre todo demostrar. Pues que se viera que esto va en serio. Y que forma parte del siguiente cambio. Y ha sido un llamamiento que he hecho. Seguramente yo no caiga bien por mi persona, por lo duro que soy, que parece que siempre estoy en guerra. Yo nunca he vivido... A mí te me ha sorprendido y has dicho cosas de la guerra, de sí, cosas así, pero ¿por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué guerra en Göbekli Tepe? Perdona, no se tiene en Siria. Bueno, yo estoy en Göbekli Tepe. Pero has estado en Göbekli Tepe, ¿dónde se parquea atracciones? ¿Has estado en Karajantepe? Sí, está en Karajantepe. ¿Cuándo has estado en Karajantepe? En enero de 2019. En el 2019. Estaba todavía tapado. De hecho, las excavaciones no las tenían movilizadas. No, ya sabían que estaba allí. Sí, pero la eso se conoce, vamos, lo estudiaba yo. La cabeza esta forma antropomórfica cuando la han sacado. ¿Cómo? La cabeza, esta que has visto, que forma parte... La cabeza que está en el museo de No, la cabeza antropomórfica, la que es como alargada, como la de Paracas. Pero de cráneo. De la cabeza, porque todos están Esa no la he decapitados. visto yo. Pues esa la sacaron justamente una semana antes de que yo fuera. Lo cual está expuesta ahora. De Karajantepe han sacado lo último. De hecho, han hecho, porque ellos solo han vendido Göbekli Tepe, ahí en Urfa, en esa Urfa. Claro, pero eso es Turquía. Pero cuando te metes un poquito más, a 80 kilómetros de Palmira, por la frontera de Siria, ya la tienes. Y aquellas zonas turco-siria, los destacamentos que allí se han ido. Y cuando ahora, en junio, el 12 de junio, volví allí. Sí. Por segunda vez. Sí, no. Yo he estado muchas veces en muchos sitios y a mí me gusta solo con el descanso. Yo sencillamente, yo me llevo forjando toda una vida. Por eso yo seguramente, no que me esté disculpando, porque yo vivo sin permiso. No, te lo digo. Vamos, que yo tampoco te estoy diciendo nada. No, que no me lo estoy tomando. Estás dirigido a mí. No, te estoy dirigiendo a ti porque veo que entiendes. Solo por explicarte los pormenores y sencillamente cuáles son las bases. Mis bases. No tiene que estar ni de acuerdo o en contra, sencillamente. Porque al fin y al cabo, esto es lo que yo quiero demostrar. Que yo no soy tu enemigo. Yo no quiero que me idolatres. Yo no quiero ser tu mesías. Tú y yo estamos en el mismo barco. Lo que pasa es que nos tenemos que poner de acuerdo hacia dónde tenemos que remar. Tú remas a otro lado diferente a mí. A mí me obsesiona la verdad. ¿Y contra qué? Tú sabes contra qué. Pero si nosotros no nos ponemos de acuerdo ni en el color de la mierda, ¿qué cambio vamos a hacer? Tenemos un problema. Yo soy muy loco. Boca seca porque me caliento. Sí, yo me caliento mucho. Pero eso pasa cuando una persona siempre está sola e intenta vivir sin permiso. Yo no pido permiso. Pues me parece que nos juntamos unos cuantos que... Sí. Pero vivir sin permiso es solo por algo, por llegar a un fin. Sí. Una obsesión. Eso es lo que quiero decir, que tengamos una vida cómoda. Aquellas personas que somos así, no vamos a estar completos jamás, hasta que verdaderamente no suene la campana, no toquemos el EP y no forzamos a este cambio. Y cuando llegue ese cambio, ya nos podremos relajar, porque ya hemos hecho nuestro fin para completarnos. Os da igual, aunque no lo consigamos. Pero... Yo voy a hacer todo lo posible. Si tengo que perecer en ello, lo voy a hacer. Pero o sea, lo habrás hecho. Habrás hecho el cambio. Sí, justo. Y por eso es mi obsesión. Por eso es mi obsesión. Así que nada, doy por hecho. ¿Preguntas? Sí. Yo quiero preguntarle al científico, porque él ha dicho que primero que era herbívoro, después que era carnívoro. Eso se puede saber, y luego también habías dicho que podía ser reptil o ave. No. Yo te pregunto, ¿puede ser insectoide o algo a lo mejor como si fuera un pescado? El hueso del pescado o algo así. Como te decía antes, la misma podría ser. Es raro, Sí, no es por hueso. podría ser cosa, porque es lo que te comentaba antes, está en base a todo. Lo que te puede ser ave o reptil, no es otro que pudiera serlo, sino que el tema de cómo son los huesos por dentro, como con cámara de aire, recuerda eso. Puede ser un mamífero, imagínate, que haya evolucionado para aligerar peso y tenga esas características, pudiera serlo. Algo tipo pez. Hombre, peces óseos sí es cierto que existen. Muchos, la mayoría suelen ser peces cartilaginosos que no guardan esa parte. Te diría que no por donde se encontró y porque no es fósil. Entonces, en los Montes de León
que puede ser, imagínate, que, yo que sé, no cogéis un águila y acabas ahí, igual que hay creo que en la zona de África, hay un cementerio de delfines en mitad del desierto. Sí. ¿Cómo han llegado ahí? A saber, pero están. Sí, sí. Pudiera ser. Lo de si es herbívoro o carnívoro, igual me he podido olvidar o no he explicado correctamente. Quería decir, herbívoro solo comparte con los herbívoros el agujero transverso, ¿vale? Que es lo que no tienen las vacas. Por eso te decía que a nivel anatómico, la pieza de las que está de aquí y estos agujeros, el agujero transverso, las vacas no lo tienen, el resto de herbívoros sí. Y si seguimos un paso más adelante, el atlas, que cuando lo veis, faltaría que esta pieza, que es la que está unida al cráneo, aquí lo que vemos es como una especie de surco, digamos como si fuese una muesca en el ala. Eso en carnívoros se llama escotadura alar, es típica de carnívoros. En los herbívoros esa escotadura está tan adentro que ha cerrado la parte que está abierta y se convierte en el agujero alar. Por eso decía que, yendo por pasos, decimos que no es una vaca, decimos que tiene similitudes con los herbívoros, pero nos indicaríamos más o quedaríamos más por la parte de carnívoro por el tema de la escotadura alar. Lo que perros, gatos. No hay absolutamente ninguna pieza dentaria ni nada de mandíbula, lógicamente. No, curiosamente, como te comentaba antes, no hay nada dental. Eso cuando estabas comentando, digo, qué lástima no encontrar similar ni que se viera dental, porque la de Ródope, una que tenías que era igual, estaba mejor conservada el frontal, ¿vale? Sin llegar a piezas dentales, y peor conservado la parte trasera. Y en concreto lo bueno que tiene es que nos tiene la actividad, nos permite saber cerrar la cabeza. ¿Y dónde queda entonces el foramen magno? Que si cuando lo veas de frente vas a ver que va hacia abajo. Esa es la ventaja dentro de que está, digamos, peor conservado a nivel general. El de Ródope, la ventaja que tiene es que consta de 3 piezas más, que las puedes unir, que es lo que el otro no tenía. Pero no existe ni pieza dental encontrada, ni en el TAC tampoco hemos visto ninguna especie de derecho o algo por el estilo que haya quedado ahí. Y claro, no se la podía hacer ningún tipo de analítica, no conserva nada de ADN, ni en los huesos interiores, ni nada. Y eso es lo que estamos trabajando. Y nada, todo, o sea, que todavía no lo descartáis del todo. Exactamente, claro. Eso es lo que te lo digo porque a mí la verdad ya no lo había visto en persona, me ha parecido más extraño cuando lo he visto ahora que en fotografías, ¿no? Tenía la mente del de Ródope y entonces al verlo creí que estaba más desigual, pero me ha resultado bastante extraño. Pero claro que si estamos hablando de que es un animal que puede estar extinto porque no lo podemos catalogar en ninguna de las estructuras que nosotros tenemos, ¿no? De animal, del mundo animal, pero sin embargo hay algo que ni siquiera ha empezado el proceso de fosilización. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que en los Montes de León hay un animal que se extinguió hace 400 años y que para nosotros ahora mismo no tenemos ningún registro conocido de ese animal. Es que eso me parece casi más extraño todavía. Más extraño, o sea, es lo que te digo, o sea, es una pieza. Por ejemplo, el tema de los yetis, los Sahelanthropus, solo hay huellas. No hay nada disecado, ningún miembro disecado, ningún resto óseo disecado. A nivel comparativo, por ejemplo, esto estaría más cerca de existir como un yeti, como te digo, a los dragones con las aletas, quiero decir, que al final son cosas que te encuentras, digamos, como rastros. O sea, esto sería una prueba física de algo por el estilo. Finalmente, por poner una comparativa más real, cada año, sobre todo eso sí, pues en selvas de ahora Amazonas y demás, cada año se encuentran especies nuevas, y la mayoría son insectos. Puede ser que en su momento hubiese una especie que hubiese dejado de existir, pudiera ser. Casos, por ejemplo, tienes el tilacino. El tilacino no llega a ser fósil, entre otras cosas porque nos lo cargamos nosotros. El tilacino se extinguió, no. Claro, pero es ayer. No, pero aquí mismo en España tenemos el caso del cebrón. Sí, bueno. Eso se extinguió, puede hacer ese mismo tiempo. Claro. Pero claro, de eso tenemos mucho más documentación. Es algo que se conoce. Y esto sería algo totalmente desconocido. Ese es el eso es lo que a mí me descoloca. Lo que estamos intentando es poder encauzarlo. Lo que decía, yo creo que llegar a decir qué es exactamente, o ponerle, pues es tal cosa, va a estar difícil, pero posiblemente si podamos encauzarlo, intentar encontrar una rama familiar, algún taxón, algo por el estilo, que nos pueda orientar. Por eso te decía que puede ser simplemente una mutación y que sea pues una idea que conocemos todos, que haya mutado lo que fuera, ya está. Llama la atención porque normalmente las mutaciones, cuando son malas o son malignas, pues no permiten que tengan una vida longeva. Normalmente pues mueren al poco o a los meses y listo. Pero por plantearlo como posibilidad hay que plantearlo, porque al final no deja de ser una posibilidad por poco
opciones que tenga, como la opción que te comentaba antes también, de que puede no ser de aquí. Obviamente, la opción, imagínate, de que sea algo de algo extraterrestre, pues existe simplemente porque no hay nada que me diga que no. Pero no, personalmente no es mi primera opción. Iría más por las otras dos. La cosa está, yo lo único que te puedo decir, prácticamente la ciencia cierta es, no es de vaca, ¿qué es? Ni idea. Eso es lo que hablamos, o lo que te comentaba también mi compañero, que es lo que hay que intentar, pues todos investigando, tirar hacia adelante para intentarlo localizar. Algo que nos encauce, que nos consiga dar una luz al respecto, y sobre todo para que todo el legado, todo el esfuerzo que llevan haciendo desde 98, que apareció el perro americano, y ya empezamos a preguntar, a ver, pues, si alguien sabría hasta el día de hoy. Iván, Casi yo, cuarto bueno, de siglo. pregunto, antropólogos habrá que mirar también, ¿no? Bueno, sí, como te los comentaba, que odontólogos también, porque como te comentaba, estamos en estos haciendo estudios, yo como ingeniero sí que se de comparada. Las imágenes, por cierto, que te enseñé, no recordaba, las tengo aquí puestas, ahora si queréis lograr pasar, os quiero un libro por esto del tema COVID y demás, las tengo puestas comparativas igual. Pero eso es lo que estamos haciendo en determinados estudios. Las pruebas sobre todo de imagen, entre comillas, son las más rápidas. Sí, entre que pides la cita, que te la conceden, que vas y las tienes, y tardas un tiempo. Pero en localizar a una persona, cuadrar la agenda con que venga, porque tienes que estar presente, porque toda la muestra tiene que ser la original, no le puedes dejar solo con la muestra. Todo eso es más complicado de llevar. Y planos como este, así, con esos agujeros, y es que parece a lo mejor un tronco seco. Eso sí. ¿Vale? Entonces, eso lo has visto en otros animales, como el perro, el gato, la vaca. No. Es que a mí, yo no soy antropóloga ni nada, pero es que ese cráneo es rarísimo. Sí, como tal es lo que te decía, las muchas tienes es laminar, realmente cuando lo ves en las fotos que te pondré ahora, si esto quiere funcionar. Por ejemplo, el del lado izquierdo de la pantalla, que si no mal, va a ser lo que pueden hacer. El lado izquierdo es todo el rato la microscopía del cráneo. Y el de la derecha es la de la vaca. Esto está a un aumento de 2 milímetros. Según van pasando las imágenes, efectivamente, pues según te vas acercando, como decía, el cráneo es que es como láminas, los otros es como si fuese con poros, como si fuese una esponja. Sí. Si vas acercando, lo vas viendo más detenidamente. Esto es como si fuesen capas, obviamente hay más como si fuesen capas. Esto está igualmente a 2 milímetros y aquí realmente es como se empiezan a ver agujeros, temas porosos. Esto estaría en 500 micras, que es mucho más cerca, que se supone que imagínate, ¿no? Cuanto más cerca está de una cosa, más desenfocado y más parecido debería de tener. No tiene comparación, aunque efectivamente, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De los deterioros de las piezas. Antes, cuando una pieza se deteriora, tiende a perder material, no a generarlo. En este caso, si pensamos eso, lo lógico sería pensar que el desgano es el de la derecha y que por el tiempo se han acabado haciendo agujeros. Realmente el desgano es el de la izquierda, que no tiene huecos de material. Por eso es lo raro, por su estructura, porque es algo extraño. Lo que me preguntabas, perdón. Sí, no, comentaba un par de cosillas. Una, si se pudiera, si cuando le llevéis a alguna especialista, se pudiera buscar en el interior del agujero del cráneo, en la parte interna, que es posible que no esté contaminado, es posible que se le pueda encontrar con exceso, porque yo, descartando que sea de una presa un animal, porque tú me has dicho que por debajo no hay agujero de otro colmillo, claro, necesitarían los dos, de las dos mandíbulas. Me parece que es una causa antrópica. Entonces, si se pudiera determinar, porque por ejemplo hubiera sido algo de metal que deja bastante rastro, sí, eso sería una cosa interesante. Sí, y otra cosa, eso claro, no era legal. No era legal, por la instancia de fuerza. Sí, sí, no, pero puede ser otro arma de metal que no sea una bala. No, también mucho podría haber pensado que pudiera ser una bala deportiva. O sea, te lo digo porque todo eso se ha descartado. Incluso la línea, trayectoria y encima por gente de mi entorno. Y hablamos que todo eso está más que evidente. Porque esas curiosidades, eso es bueno que genere. De todas formas, hay una cosita para ti. Quería comentar otra cosa, comentarte que se me vaya de la cabeza por si os sirve de referencia. Sí. Yo, en una de las excavaciones que estaba haciendo en Écija, excavé una tumba de un romano. Tiene 2000 años, ese esqueleto que encontré, 2000 años, posiblemente más que el cráneo. El esqueleto, el difunto, lo había puesto en un ataúd de zinc, pero por fuera había una tumba hecha de ladrillo donde habían puesto la cuadra.
Se había incendiado, no sabemos si voluntario o involuntariamente, hasta el punto que se había rubefactado la tierra y además objetos que eran de vidrio se habían fundido. Pero sin embargo el esqueleto que estaba dentro del zinc lo que se había era cocido. Entonces el aspecto que tenía el cráneo de coloración y de olor, que olía también a ahumado, me recuerda lo que habéis dicho. Pensar a ver que a lo mejor es que estaba, no le dio la acción del fuego directamente, claro, pero sí estaba en un entorno encardió. Por eso te Y entonces de ahí viene el olor y el aspecto laminar del hueso. Claro, lo que tiene en cuanto al olor, lo que te comentaba, fuego directo no es todo porque no necesita de fuego como tal. Puede ser influencia del fuego, pudiera ser, no es el fuego como tal, por eso decía algún tipo de energía radiante o que proyectase calor o presión. La pregunta que me preguntaste, perdona, en perros y gatos no es así. ¿Qué? En perros y gatos que me preguntabas. No, es que yo no entiendo de huesos, pero es que realmente yo ese hueso, como te he dicho, parece un tronco seco. Sí. Entonces, por eso yo creo que no hay nada así, con esa textura. Entonces, si esa textura es hueso, es cartílago seco, no quedaría. es algo como los insectos, que bueno, creo que también tienen los insectos cartílagos, ¿no? Cuando el caparazón o lo que sea del insecto. El exoesqueleto. Claro, el pájaro, a lo mejor, como te has dicho, para librarse de peso, a lo mejor sí que tiene más a parecerse algo así. Lo de la comparación con las aves, sobre todo es por el tema de los robots, como decía, obviamente al peso de la cabeza, pues, yo por ejemplo diría un ave, quizá no, pero no tengo el resto de cuerpo. O sea, tenemos cosas como por ejemplo el cóndor, es bastante que hay. Eso vuela, pero vuela a duras penas. Es decir, antes de bajar a comer, tiene que esperar a que haya una comunidad para poder bajar, para poder subir, porque como coma más de lo debido, no puede. Y se da muy grande la cabeza para claro, por eso te digo que el problema está en que solo hay esto y con esto podemos sacar información, descartar según qué cosas, y el resto van a ser hipótesis, conjeturas y demás. Claro, la cosa es ir descartando cosas. Y al final, cuando tú descartas todo lo que queda, aunque imposible, como decía Antonio, pues no te queda otra que sea la verdad. Obviamente estamos en un inicio, estamos en la fase 2 ya, realmente, ¿no? ¿Reptiles hay alguno que pueda tener similitudes para esa cabeza? Reptiles que te pueda decir que me recuerdan a esto, no. O sea, no hay nada realmente que a mí me recuerde, que esto me recuerde a un algo. Como te decía, pues... Perdón que te continúe. Eso ya forma parte de lo que estamos cerrando ahora. Yo tengo ilustradores y yo ya tengo, se puede decir, un rostro. Lo cual, eso ya es la siguiente fase. Lo que estamos pero eso habrá que venir, esa segunda fase vendrá. Como Sí, estoy en esa primera, yo a lo mejor mis preguntas ya las tienes respuesta, pero como yo estoy aquí, quiero respuestas a mis preguntas. No estoy oyendo nada respecto a un factor importante que considero yo. ¿Pues a mí o en general? A ustedes. Vale. Perfecto. ¿Habéis considerado, dependiendo de los gramos que pesa, qué dureza tiene? O sea, hablo de dureza, resistencia, técnicamente, ponerlos en mi caso, que no sé nada. ¿Habéis estudiado un poco eso? Es decir, por ejemplo, tiene este cráneo, pesa esto solo, pero igual tiene una resistencia bestial. Entonces mi pregunta es... El tema de ello, esa prueba, por ejemplo, resistencia de huesos se llama el módulo de Young, que es, por ejemplo, lo que se usa para el tema de fracturas, hasta qué punto puedes doblar un hueso sin que rompa, se usa en traumatología. La pregunta está bien enfocada, te respondo, no lo hemos hecho al uso. Es cierto que es ligero, parece frágil, pero hay dos motivos por los que no lo hemos hecho. Uno, como decía Esther, es porque sí es cierto que el cráneo no está perfecto, puede tener deterioros. Y segundo, no hay más piezas. Si haces una prueba, sale mal y lo rompes, adiós. Entonces, claro. Entonces, la idea es cosas o pruebas que puedan tener un daño o una destrucción, si no se pueden evitar, por lo menos dejarlas hasta el tope. Porque imagínate, si yo la última prueba que tengo que hacer es esa, es la que me pone el nombre al bicho, y se la tengo que hacer, pues le pido permiso a Iván, digo, oye, te vas a quedar sin medio cráneo, pues vas a saber lo que es. Y él ya me dirá, o quiero que lo entero y dejarlo aquí, o quiero el nombre y me quedo con lo que esto ya sería decisión suya. Pero ese es el motivo por el que pruebas como el módulo de Young que te comentaba, no sé. Es que cambiaría todo. Imaginaros que este cráneo, con estos gramos,
soportara X kilogramos, pues por ejemplo, Sí, yo prefiero, no sé, que de pronto aguantara X kilogramos centímetros cuadrados, prefiero que fuera tuviera una gran resistencia. Estamos hablando de otro concepto, Claro, yo quiero decir que estamos hablando de otra historia. Lo que te podría decir es que es mucho más resistente que el cráneo de la vaca famosa que lo comparan, seguimos más. Yo lo que te puedo responder... Eso me parece tan absurdo, pero bueno, pero me refiero que sería un giro, ¿no? Lo más cercano que te puedo responder es que cuando tomé las muestras para hacer la microscopía con una gubia de traumatología, esto fue clic y cortarlo, y la de vaca, como lo digo, no era recién quitada, pero obviamente está mejor cuidada, sí me costó por el tema de ello, por lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, ha estado, pero lo encontró hace casi 25 años, más lo que llevara. El cráneo de vaca que yo cogí, pues igual tenía 7 años en la facultad. Entonces, eso es lo más cercano que te puedo responder a la pregunta. Yo sí te puedo responder. Mira, yo sí te puedo responder porque he estado con el cráneo tantos años que lo conozco como la palma de mi mano. Es frágil. Por eso os puse al equipo. Es frágil porque cada vez cayó rompió. Sí, mira, la prueba está en que se cayó de la caseta y se ha fragmentado, o sea, que frágil es. Lo curioso de todo esto, que si realmente es frágil, que lo es, ¿cómo es posible que un mastín leonés con una fuerza mandibular de 2 toneladas lo haya traído sin romper? Porque eso también es misterioso, ¿sabes? Entonces, y la segunda que no dije antes es que venía limpio, tal cual lo veis. No traía tierra, ni agua, ni nada por el estilo, por lo cual sospecho que no lo cogería del suelo. Entonces eso me da a mí pensar también, porque yo antes de dormir por las noches a veces pienso en las cosas que me ponen en mi vida. Es bueno, es bueno. No, es una manía muy mala. Muy mala. Y yo creo que el nombre de misterioso es el mejor puesto para esta pieza. Porque son tantos misterios que encierra ya no solamente la historia, sino la mitología del lugar. Lo que tenemos en el entorno, que tenemos otras cosas que igual tienen que ver o no con el cráneo, pero sí que hay una parte de fantástica en todo esto, ¿no? Y esa parte es la que también te llega a querer seguir avanzando, ¿no? Entonces, claro, es muy bueno la ciencia, estudia la pieza, pero yo me baso en lo que siento cuando la tengo. Y también te puedo decir que Viviana y Ana Antoni, que hay un vídeo en internet, y más personas que no se conocen absolutamente de nada, al estar cerca, que son sensitivas, sí que es cierto que han sentido ciertas energías, y personas cercanas, la familia también han tenido experiencias con el cráneo extrañas, ¿no? Entonces, el misterio que encierra la pieza, tanto en cómo es, ya independientemente de lo que sea, aunque fuese una vaca, da igual, es una vaca misteriosa, ¿sabes? Entonces, independientemente de eso, estamos ante una rara avis, que es lo que yo vengo diciendo. ¿Y si es una vaca? La vaca, no hay otra igual. Sí, no hay otra. A ver, hay una cosa, varias cosas, ¿vale? Por ejemplo, es que si tiene una estructura laminar, ¿vale? Eso descarta ya, bueno, no solo a las vacas, sino a una infinidad. O sea, prácticamente ya puedes quitarte el 90% de... Móvilos, por ejemplo, vacas. Móvilos en general, familia tal, pues... Fuera. Sí, pero por ejemplo, cabras, ovejas, laminares... Estarían prácticamente dentro, aunque sí que parece, sobre todo en la posición de sus cuernos, cabras o según qué tipo de animales. Esta parte de aquí arriba, que luego veréis. Claro, sí. Bueno, aquí lo tienes. En las vacas es más plano. En las cabras, siento que normalmente, según qué tipo y demás, suelen estar más cerca y tienen menos anchura a la hora de la cornamenta. De ser así, y esto ser, por ejemplo, una cabra, tendríamos, si no quedase los cuernos, por lo menos lo que viene siendo la zona de salida del cuerno. Y es lo que no está ni en este ni en el otro. Sí, pero por ejemplo, tiene una estructura, por ejemplo, ya elucubrando. Por ejemplo, la estructura, sobre todo, lo que es la parte superior del cráneo. En cualquier especie, aunque ahora es frágil, hay que comprenderlo, que ha estado en intemperie, 400, 500, lo que sea. Pero, por ejemplo, la estructura, por ejemplo, tanto que la que desapareció como esta, por ejemplo, tiene una estructura ósea superior del cráneo que es blindado, ¿vale? O sea, es unas características que dan a pensar en un animal de fuerza, o de exoesqueleto o de fuerza, para soportar golpes, impactos. O sea, no es una
cabritilla del monte, ni es, quiero decir, no, es una ardilla, no. O sea, son elementos que representan bastante. ¿No? Ponerse los cuernos a eso y dar un golpe contra una madera. Y digo, me consta. Eso no está diseñado para golpear. Mira, por ejemplo, no está diseñado ahora, no, a ver, no está diseñado para golpear ahora, ¿vale? Porque se ha fragilizado, pero el cráneo tiene un grosor. Mira, ¿vale? un ejemplo de evolutiva que sería. Sí. Que no digo ni que sería por lo que te comentaba, hasta tirar y todo ello. Pero, por ejemplo, lo que comentaba antes en el caso del iguanodon, ¿no? Pues podríamos sacar un dinosaurio que tendría una cosa, por ponerlo como tú lo estás planteando. Sí. El paquicefalosaurio, ¿vale? Sí. No era bípedo, bueno, sí era bípedo, pero, por ejemplo, tenía la columna alineada con el cráneo para que no absorber impacto. Si tú esto, digamos que la pones con la cabeza hacia abajo, la columna quedaría totalmente alineada. Vale. Eso podríamos decir, vale, coincide. Vale. El problema, o la diferencia, es que, por ejemplo, ese animal sí que está visto, está estudiado que competía dando ese cabezazo. Sí. ¿Vale? La cabra lo hace también, normalmente las cabras, las vacas, todos los demás, usan los cuernos para dar el toque. El paquicefalosaurio que te decía no tenía cuernos, lo que tenía era un cráneo de 20 centímetros de espesor. Por eso, como te decía, sí es cierto que más que blindado, o sea, puede ser que fuese con una tapa, o sea, igual no es para dar golpes, sino para decir, pues ya no estoy. Que para tapar, ¿no? Como si fuese pues un armadillo, una tortuga que cierra, Sí. y más que para dar golpes es para que no consigas. Quizá eso sí puede ser, o imagínate si fuese un tipo de animal que viviese en tierra, buscabas lo que fuera, hay unas arañas que la parte caudal tú lo ves y parece como si fuese un sello, un tapón, sí. Y realmente es el culo de la araña, es una cosa que queda tapado y la araña queda ahí escondida. Pues es posible que igual su caso fuese lo mismo, o sea, puedes estar escondido y listo, pero como te decía, realmente ahora mismo cualquier conjetura. Pues, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, tiene características, bueno, de homínido, ¿vale? O sea, estamos hablando de una visión frontal, no estamos hablando de un bovino ni de nada. Prácticamente podemos descartar incluso las aves. Todas. Yo creo que todas. ¿Marsupiales? Ahí ¿Y son mamíferos también? Sí, pero bueno, sí, pero están rectos. El tilatino es Ahí digo marsupiales. Claro, no, el tilatino es un perrito. O sea, es que marsupiales hay muchos tipos realmente. Hay algo como el canguro, algo así también. Ahí no te sabría decir, realmente. Eso podría ser, lo que pasa es que... Pero todas tenemos una comparación ahora, no existe. O sea, por lo que tenemos ahora, ahí no se podemos descartar a todas porque no hay ninguna parecida. Sí, sí. Por eso todas las Y demás... peces no hay, no con esa... No, peces, tenemos hablando pues tema de peces como el lagarto y demás, que bueno, son peces que están extintos, serían extintos y resulta que las fronteras de los has encontrado ahora mismo. Sí. Pues estaba extinto o no, realmente apareció. Claro. Pero es lo que te comento, yo realmente peces no van a comprar lo mismo, serían de las últimas opciones por la zona de hallazgo. Si me dices, oye, mira, es que vivo justo en la zona de Carmería, pues puede ser. Claro. Y puede ser que así han sido transportadas hasta allí. Es que a nivel de opciones, yo la pondría de... Claro, a nivel de hipótesis no la pondría de las primeras. Si eso hubiera estado en una playa, quizás con la erosión de la arena, sí que a lo mejor desgastado de esa manera. Pero claro, en el sitio donde está tampoco, ¿no? Pero yo creo que la arena hace unos desgastes también. Sí, pero una estructura laminal no te da. Claro. Te la descarga toda la carga. No lo sé. No tengo ni idea, yo lo pienso. Es un insulto. Sí, es un insulto. Completa. Así de fácil. Yo los categorías, hablando, son normales. Porque, joder, ya no puede comparar. Es un insulto. Vamos a ver, eres imbécil. A partir de que eres imbécil, ahora comparas. Porque pueden tener más imaginación que hay un montón de animales. Si no vas a decir especie, nosotros estamos diciendo lo que no es. Punto. A partir de ahí, cada uno que saque su conclusión. Lo cual, de 0 a 100. Si no existe otro, puede ser lo que tú quieras. Un ave, un loro, lo que tú quieras. Tú, por ejemplo, le puedes poner, pues como decías antes, ¿no? Pues una estructura para dar golpes. Otro, pues no, pues es excavado. Otro no pues, tenemos lo que tenemos y ya, como os decía antes, los sesgos, vamos a intentar compararlo con algo que conoces. Bueno, que al final cada uno va a ser una idea. El reconstruido forense, por ejemplo, es una
reconstrucción, que es la que está trabajando ahora. Eso es. Y todo acorde a una base científica, porque nosotros ya tenemos un TAC y sabemos si esa reconstrucción va acorde a todo. Lo cual no puedo comentar nada. Sí. Lo cual yo ya te estoy diciendo lo que no. Claro. Es que en la reconstrucción esta de las películas de detectives, esta reconstrucción que hace, es alucinante. Vamos, las cosas que más me ven, pero cuando empiezan a poner músculos, Va colocando, y todo ahí, al fin y al cabo, sale. Pero es que eso da como un poco de luz. Eso es. Empiezas a ver. Pones facciones. Claro. Pones facciones, pero siempre fiel al 100% a las bases. Porque si no, La base la tienes ahí. justo. Eso Es que la base es esa. Sí, señor. Y Eso base a la base ya es yo creaciones. Eso es. Justo. Y eso va a dar otra imagen, por claro. No, claro, nosotros, cada uno dice, ¿dónde está? ¿Qué es la parte? ¿Por dónde ves? ¿Qué se ocurre? Pero ahí hay un muchos de problema. nosotros que no seas especialista, tú la ves y te dice X. Pero si la vemos con músculos, Que ya colores, tienes, pues que empieza a cambiar y cada uno de nosotros y empieza a entonces ver ya un poco más. Eso es, pero ahora es un trabajo difícil. Claro, claro. Hay que empezar a... Ahí hay un problema, porque es que es diferente la reconstrucción forense que tú dices, Sí. que son cráneos que están completos, o por ejemplo lo que se han hecho, yo no he traído la foto, pero en el Manisi, que están los cráneos completos, han hecho una reconstrucción absoluta sobre un cráneo completo, pero es que en este caso va a ser dificilísimo, porque aunque estén todos los cortes del TAC, pero falta mucho. Pero la base La base está incompleta. No, sí, pero me refiero que podemos usar los órganos no tienen una concordancia con lo que ya existe. Esas partes, esos órganos sensoriales, no existen. Analógicamente no es posible. Y si tú has visto muchos cráneos, yo he visto muchos, pero muchos. Y colección, esto forma parte de una colección. Y esto sencillamente es un capricho de la naturaleza, de los muchos que tenemos, de los muchos. Y cráneos, te diría que he visto unos pocos. Y esto no tiene concordancia con lo que tenemos hoy en día, con la base que tenga. Porque no tiene nada con qué comparar. A partir de ahí es cuando, yo por hecho que eres de vista rápida y de mente rápida. Pero tienes que balancear las creencias, porque aquí se te van a caer. Vamos a ver, esto no es cuestión de creencia, no. Es cuestión de objetivamente aplicar una metodología científica para hacer claro, eso es lo que se está haciendo y eso es lo que se está demostrando. O sea, y yo no descarto que desde luego el cráneo es muy extraño y yo no tengo idea a qué pueda pertenecer. No le quito, digamos, mérito en el sentido de que sea algo extraño. Al revés, reconozco que es extraño cuando lo digo. Pero claro, es que las comparativas son una comparativa de órganos sensoriales cuando tú realmente no tienes la suficiente masa ósea como para hacer esa reconstrucción viable. Tienes que buscar qué sería acorde a eso. Y parte de una cosa, y esto parte de una cosa que es grandiosa, que todo avance que hagan va a ser grandioso, porque es que tiene una cosa única en el mundo. Fijaros hoy en día lo que es tener eso, o sea, eso solo existe aquí y está aquí, lo representa esta gente. O sea, es una cosa única en el mundo. Estás hablando de lo más de lo más. Entonces, todo avance que se haga sobre eso, que dices, ¿es insuficiente? Claro que es insuficiente. Porque dice investigador X, esto es un tema para un guerrero, más bien os calificaría como guerrero, que va a ser la hostia, ¿me entiendes? Que para eso están ahí. Pero no Yo te entiendo, pero muchas cosas no estoy de acuerdo contigo. Es una cosa única y exclusiva, sí. Que solamente nos podemos creer lo que salga del método científico y para aplicar ese método científico hay que tener suficiente materia. Y ahí, aplicando ese método científico a un cráneo que está tan deteriorado y tan falto, puede ser que salga bien o puede ser que salga mal. Y nos pase como el ejemplo que ha puesto en primer lugar este joven, que sabía eso en una reconstrucción de un dinosaurio absolutamente errónea. ¿Por qué? Porque había muy poco material. Entonces, evidentemente es una cosa que hay que hacer y que es bueno, pero que hay que tomar los resultados con muchísima precaución. Sí, hombre, sí. Con el tiempo y la tecnología ahora. Claro, eso Ahora también. pasará, serán dentro de 50 años, con el tiempo. Está sabiendo y posiblemente dentro de 50 años, hombre, pues tengamos que viva más entonces, tendrá muchísimo más conocimiento.
y a lo mejor han aparecido, igual que pasó con el de Bulgaria, ha aparecido algún otro similar que ya se puede hacer la Como te decía al comparación. principio, nosotros lo que estamos enfocados hablando de los pasos, pero es lo que te decía al principio, y como bien sabes, en la ciencia no hay nada fijo. O sea, lo que ahora no te puedo decir que esto es sí o sí, igual viene una máquina, una prueba en 3 años, que lo hace y pues resulta que no es así, es así. Pues si me lo demuestras, o sea, si la prueba que tengo efectivamente está mal, pues para eso lo estamos haciendo. Entonces, al final todo avanza. Y eso es lo bonito, ¿no? De la ciencia, que tienes por claro una cosa, te dicen que no, se monta la de Dios y luego te acabas quedando con la idea nueva. Pues el anarquismo y el darwinismo, lo de la generación espontánea, todo ese tipo de cosas. Ahora mismo nadie piensa que metiendo un trapo grano y suciedad en una fluidología está más que razones. Hace 400 años se ha pensado. 400 años a nivel histórico no es nada. Pues la cosa es dar pasos en ese campo. Lo mismo pasa con los libros, que muchas veces hay que reescribirlos, porque la base son erróneas. Pero si es que eso es lo que yo estoy diciendo, que efectivamente se puede intentar el método de hacer una reconstrucción orgánica completa. Sí. Pero claro, eso puede dar muchísimos errores. O sea, imagínate que le ponen la piel de una tortuga, de un reptil o una cien humana. Claro, Vamos, eso cada uno le ponga lo que quiera. A ver, que me ponen la piel que quiera. Aquí debe ser, una pregunta, ¿te lo probar? sí. ¿Yo? No, detrás. Si quieres preguntar, puedes hacer. yo me llevo la mano de nada, pero Si bueno. quieres, de atrás. También. Mire, quiero hacer una pregunta que me ha despertado un poco la curiosidad. Creo que es para Luis, Sí. no lo sé. La pregunta es, el olor que tiene peculiar, se ha hablado aquí de que estaba como en una zona de quemado, humo o algo así. Sí, tiene olor como Mi ahumado. pregunta es, ¿un hueso puede absorber un humo durante 400, 500 años? Podría mantenerlo, es lo que te digo. O sea, esto para oler eso no es que tú abras esto y digas, ostras, huele quemado. No, ya. Te lo tienes que arrimar. Siento que el tema del ahumado, pues pasa en muchos sitios también a lo mejor incendios o estructuras que entras y tienes cierto aroma quemado. Por ejemplo, que te iba una cosa que se comenta, por no descartar opciones, aunque es una cosa a comentar, la gente que dice que ha tenido avistamientos, erupciones, ese tipo de cosas, reporta en la zona o los objetos cierto olor a humedad, a ahumado. ¿Significa eso que es un extraterrestre y la han introducido? No. Puede ser, sí, pero como no sé lo que es, yo solo te digo que tiene un olor ahumado y que puede ser por esas zonas. Lo que no tiene, como comentábamos antes, es un daño por fuego directo, lo que hablábamos. Y si hervido tampoco, ¿no? El Daño por fuego y hervido tampoco. Sería como cocido, hervido no cocido. No, es que ahumado no es igual que hervido tampoco. Claro. ¿Te respondí? Sí, bueno, quería saber si realmente lo que sería el hueso puede llegar a absorber y quedarse impregnado durante 400, 500, 600 años. Sí, es que hay reportes de olor ahumado de bastante. O sea, que el hueso sí que puede absorber el olor. Esa era la pregunta. Exactamente. Más o menos se sabe en la zona donde se encontró el hueso. Claro, Sí, te voy a responder. Vivíamos en Villa de Ciervos. Sí, me has explicado todo eso, Sí. pero un poquito más concreto. Te digo, el perro Sí. andaría 2 kilómetros a la redonda del pueblo máximo. Entonces esa es la zona. Tenemos un radio de acción de un par de kilómetros para poder investigar a ver en qué zona. Y además tenemos el lugar por donde venía caminando, la dirección hacia donde venía. O sea que ya sabemos, podemos quitar esta zona de aquí fuera, a no ser que la haya cogido aquí, haya dado un corte rotundo, haya venido, pero lo que sea un Lo pregunto porque, Claro. como habéis dicho, si no tenía tierra, Claro, es que puede haber estado en una cueva, en un santuario, Claro. en un, no sé, Exactamente. en un sitio de veneración, etcétera. Caso que es enterrado, que es lo que hablaba antes, no es una cosa que descargues y te des. Me parece una cosa muy interesante. ¿Y el servicio que me ha pasado a mí con esto? Como lo catalogaron de vaca y todo, y tal y cual. Claro, y la luego- lucha que llevé con la vaca, demostrando que no es una vaca, Sí, ¿no? que eso no, que demuestren ellos que es una vaca, que lo no demuestren ellos. tienen ganas de decirnos la verdad. ¿Entiendes? Entonces hace que yo me cuestione si el resto de las cosas que nos cuentan son verdad o no. Porque si le van a poner la etiqueta a la primera, a todo, Ya saben que lo y hacen. sin estudiarlo Ya previamente, saben que lo hacen a cada caja tiene etiqueta. Lo dicen por lo cambian, porque la historia no es sí, pero lo muy malo, bien, eso es lo que hay. pero bueno, yo ya. Básicamente el sitio donde puede haber el punto exacto. Claro, si el animal no te lleva,
al punto ¿Qué va a exacto. llevar? Es tan sencillo como, por ejemplo, en el momento en que pase de la acera de enfrente, que está el río y está el prado y tal, el mero hecho de, como no peines centímetro a centímetro todo ese perímetro, Pero lo que digo no lo es vas que a podría haber encontrar. estado en una cueva. Claro. En tierra rasa no está, No, pues no sé, porque no estaba enterrado. puedes eliminar, sí. Entonces, claro, tiene que estar en una cueva, encima de una piedra o en un sitio que no haya tierra. Bueno, y el color, vamos a hablar del olor, de la forma de todo y el color. El color tampoco es hueso, porque los huesos más o menos, lo que yo he visto, como no soy nada de esto, pero son de la vaca, lo que yo he visto, se quedan así, Ya, pero- un poco más para... Sí. Ese, por ejemplo, Sí, tiene un tipo de resina. tiene una Sí, pero es así, más o menos el hueso que no he visto, son así o blancos, ya, de la vaca. Cuando empiezan a la intemperie, El hueso cualquiera, cuando está así, se va a es un chácaro. Es como si la intemperie, el sol, el agua, todos los elementos lo vuelven y se hace eso. Sí. Es que parece como una piedra come, lo que pasa es que en vez de piedra come, como decís, es ya vitaminado. Es una cosa rara, la verdad. Yo tengo que daros la enhorabuena por estar llevando todo este proyecto, porque realmente tiene mucho mérito que estéis aquí enteros y con las ideas tan claras, porque realmente también muestra el mundo y también muestra las cosas. Esto es un símbolo para mucha gente. ese es el asunto. Así que enhorabuena y gracias por ¿Habéis hablado con pastores? Sí, claro. Primero son los pastores que son como los lobos. Los pastores que son como los lobos, o como los mastines, tienen mucho que decir. Porque mucha gente los considera. Claro, es que para ellos será un esa gente que está todo el día con ellos os puede orientar mucho y decir, pues los mastines que estoy 24 horas con ellos, que sé combinarle, echar sabe todo, porque tienen todavía ese, a lo mejor os pueden dar alguna pista. Decir, oye, estos mastines, ¿qué costumbres o qué hacen o por dónde van? O, ¿sabes? Como te digo, hablar con ellos, con la gente de la zona, ¿entiendes? Que fue el primer equipo científico que se montó. efectivamente. Allá hay una pregunta al fondo. Es que habéis contado muchos datos, a mí como que me falta la historia de la relación a todos. Está bien. Llevo toda una vida, y nunca me parece suficiente el material para poder tumbar lo que yo quiero tumbar. Pero ya estoy cerrando. Yo no estaría si verdaderamente no me hubiera visto obligado a movilizar la pieza. Si no me hubiera visto obligado, seguiría yo desde mi anonimato. Y esa pregunta no existiría. Pero mi libro ya se puede decir que está muy cerrado. Claro, ilustraciones, montaje, pero todavía me queda una pequeña parte para cerrar. Pero queda ya muy poco. Pero ya te digo que esto es una de las piezas más importantes que forman, habiendo muchas más. Pero lo importante es que no se olvide, que no se pierda y que sencillamente quede para formar parte del gran cambio. Solo eso. Gracias por tu pregunta. Ya el mero hecho que esté ya aquí, ya es contarte a ver. Ya, eso sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, José. Con el primer cráneo de Bulgaria, que creo que es donde está la chica. Es lo que dijeron, la chica, porque dice que no saben, pues es que el primer cráneo, por eso se ha montado todo este espectáculo, habían dicho que el cráneo está en esto. Sí, Entonces estamos hoy justo, ahí. Se está utilizando todo el carácter retroactivo, lo que se Eso es lo que se está También podría ser. una política, no, un trabajo científico. Pues que dijeron que el cráneo está terrestre. Y por lo que estamos hablando, Científico digo que era extraterrestre. eran catedráticos. Eran catedráticos. Sobre
mutaciones genéticas hechas por los grises o los actuales Sí. sobre especies. No, de hecho, yo bueno, viéndolo ahora, podía ser producto de un tipo de ingeniería genética. Y por eso se les ha hecho un montón de preguntas y el 90%... Son cosas que... Porque tú alguna manera es un en la mutación. Sí, la mutación ya. Exacto, una mutación puede ser creada o natural. Creo que eso es lo que estamos hablando. No, yo sabía que quiero tenerlo sensitivo. Sí. No, digo de gente sensible. Sí, Diana de González tiene un vídeo en internet que se titula Testimonio de Viviana sobre el cráneo misterioso. Se puede ver en internet. Ella te dice, pues, analizándolo, lo que ella ve. No, sí, porque lo que yo me refiero... Si está trabajado el tema de energías. Yo me refiero a muchos. De hecho, hay como 8 personas. ¿Qué perciben ellos? Perciben una energía morada, dicen, que es positiva, que es muy buena, que es muy grande. Iván, respondiendo a la pregunta del chico, ha habido razas que han venido a este planeta a crear razas híbridas. ¿Para qué? Para llevárselas a sus planetas, a utilizarlos en sus circos como animales de juegos, coliseos, etc. Esa es otra opción. ¿Vale? Os digo una cosa, se nos ha ido hay muchas posibilidades porque no se nos ha dado la ciencia ahora y la ciencia Tengo el honor y el placer de poderos ofrecer la oportunidad de verlo más cerca. Entonces, como se nos va la hora, vamos a verlo rápido y esto de verdad, esto es un debate.